Muy buenas y bendecidas y lluviosas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por el amor que derramas cada día en nosotros, Señor. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, te fijaste en nosotros para derramar tu amor y tu gracia sobre cada uno. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás en nuestras vidas, siempre estás presente en toda y cualquier situación. Asimismo, también te damos gracias porque tu provisión es abundante, es necesaria para cada uno de nosotros que hemos decidido creer y confiar en ti. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos aquí un poquito más temprano. Está lloviendo, me agarró el aguacero que traigo casi nunca me peino, pero bueno, ya estamos aquí. Y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 19, y escrito está: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta aclaración descrita aquí en la verdad absoluta es para ubicarnos a todos en el amor de Dios, para sentirlo y reconocer que su palabra es la vida de Dios en nosotros, para hacer luz en la vida de todos los que nos rodean, y como somos sus hijos, su espíritu mora en nosotros para transmitir el amor de Dios, y con una fe activa seamos sus instrumentos para enseñar la obediencia, el perdón, el consuelo, el dar y el servir con amor, practicándolo, ayudando al prójimo, viviendo lo que escrito está. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y así, todos tenemos la oportunidad de conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Sí, de hecho, me gusta mucho la reflexión del hermano Raimundo, porque bien lo dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero no solo nos amó, nos perdonó, nos redimió, nos justificó, nos santificó delante de Él. Pero eso no tiene que quedar ahí. Tenemos que demostrar ese mismo amor de Dios, ese amor de Jesucristo en ir a la cruz por nosotros. Lo tenemos que reflejar en nuestra vida con nuestros hermanos, con nuestro prójimo inclusive. Acuérdense del gran mandamiento en Mateo, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos testificar que somos de Jesucristo? Mostrando el amor que Él mostró en cada uno de nosotros, perdonándonos. Ni siquiera nos vamos a meter en otras situaciones que no sea la de perdonándonos. Si algún hermano nos ofendió, si algún familiar nos ofendió, inclusive si algún no creyente nos ofendió, lo que nos corresponde a nosotros es derramar ese perdón hacia ellos. Y créanme, el perdón es una de las cosas que más trabajo cuesta realizar. Podemos congregarnos, podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer todo lo que queramos, pero una de las cosas que es más difícil para cada uno de nosotros es perdonar a quien nos ha hecho daño. Y aún muchas veces quien nos ha hecho daño sería el que tenía, en el mundo sería el que tenía que otorgarnos, sería el que tenía que pedirnos perdón. Y sin embargo, la palabra nos enseña que nosotros somos los que debemos de perdonarlos. No importa el daño que nos ha hecho, sino que tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a todos nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el Salmo número 33 y escrito está: alabanzas al Creador y Preservador. Alégrense, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen al Señor con arpa. Cántenle con salterio y decacordio, cántenle cántico nuevo, háganlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su santa morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. La protección divina, Salmo 34, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gusten y vean que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Vengan, hijos, óiganme, el temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en él confían. Bueno, con esto terminamos la lectura de los dos salmos del día de hoy. En el primer salmo, en el Salmo 33, hay dos cosas que me agradan mucho. Dice Miguel Núñez que la última vez que abrió la Biblia, la palabra decía que él dijo y se hizo. Solamente la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra, no dice la palabra que tuvo que hacer movimientos, o que tuvo que juntar ciertas cosas, o que caminó, o que voló, o que tronó los dedos, nada. La palabra dice que él dijo y se hizo. Él mandó y se estableció. Él declaró y se hizo conforme a su voluntad. El único que tiene poder en su palabra es Dios. De hecho, lo podemos ver desde Génesis 1:1, ¿no? Se me olvidó cómo dice el versículo. ¿Para qué? ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está. Dice, porque no quiero dar una mala cita. Déjenme ver, porque aquí lo dice. Porque dijo el Señor, a ver, aquí está, vámonos hasta Génesis 1:1, aquí está. Dice así la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, con el poder de su voz. No hubo ademanes extraños. Ahora, muchas veces nosotros somos engañados que declarando cosas podemos lograr que el Señor lo haga, ¿no? Es como si nosotros le diéramos órdenes al Señor. Y yo declaro sanidad, y yo declaro que mañana tendré un salario mejor, y yo declaro que tendré mucho dinero. Eso es un engaño del movimiento carismático para atraer gente floja, perdón que se los diga así, gente floja que no quiere leer. Porque ¿quiénes somos nosotros para declarar cosas y que se hagan?
Muchos dicen, es que somos hijos de Dios y tenemos ese poder. No, no lo tenemos. No podemos declarar y ordenarle a Dios como si nosotros fuéramos quienes le damos órdenes a Dios con esas declaraciones. No podemos arrebatar ninguna promesa de Dios porque las promesas de Dios ya están establecidas en su palabra. Todas las promesas que nosotros necesitamos de Dios ya están en su palabra. No le arrebato cosas al Señor, no le declaro nada al Señor para que Él haga. No, la voluntad del Señor se hará conforme a su soberanía. Nosotros no podemos declarar, no tenemos ningún poder en la palabra. Y yo te declaro sano en el nombre de Jesucristo. ¿Y tú quién carajo eres para ordenarle a Jesucristo o ordenarle a Dios que declares que el Señor te va a hacer caso y va a sanar a esa persona? Es una burrada decir eso. La palabra de Dios no lo enseña. La palabra de Dios no enseña nada de declarar, arrebatar, no sé qué tantas porquerías dicen. La palabra del Señor inclusive nos dice, les digo que ya estamos cerca de Pablo, de las 7 cosas que nos promete Pablo, aquellos que decidimos seguir a Jesucristo, se van a sorprender de esas 7 cosas que nos promete por medio de sus cartas Pablo acerca de aquellos que decidimos seguir a Jesucristo, ¿no? Nosotros más bien lo que podemos hacer, como dice el mismo versículo, confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque los que confían en el Señor no les faltará nada, no les faltará absolutamente nada. Y se refiere a salud, a trabajo, a provisión en la casa, a todo eso se refiere. Muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos. Ajá. Siempre queremos un mejor carro, un mejor salario, una mejor casa, una mejor relación, mejores amigos, una mejor iglesia. Siempre lo queremos obtener. Y pareciera ser que Dios está a nuestro servicio cuando le decimos, y yo declaro que el Señor me va a bendecir grandemente. ¿Y si no te bendice? Y si no te bendice, de hecho, les decía que tenía era una clase en una materia que se llama ética cristiana, en donde mi maestro y yo enseñábamos la obediencia a Dios. Siempre estamos con que, es que Dios me bendijo y me dio un buen trabajo, Dios me bendijo, me hizo caso, me dio sanidad, y somos bien obedientes, nos volvemos bien obedientes. Pero ¿qué pasa cuando Dios decide no bendecirnos? ¿Qué pasa cuando Dios decide no bendecirnos? ¿Dónde están esas declaraciones tontas que hacemos? ¿Dónde están esos arrebatos de los que queremos hacer dueños? ¿Dónde están? Por eso la gente le da la espalda a Dios, porque no tienen una doctrina sana, porque le creen a aquel que les enseña que declaremos, que decretemos. De hecho, eso no es bíblico, eso es de la New Age, ¿cómo le llaman? Se llama New Age, la corriente, es una nueva corriente, en donde dice que cuando piensas positivo, el universo actuará en favor de ti y se te cumplirán los deseos. Los únicos deseos que se cumplen son los de ese mentiroso que les está dando cursos de superación personal y de ese falso pastor y profeta que les está prometiendo cosas que nunca se cumplen, pero ahí estamos llenándole los bolsillos de dinero. Mejor sería que leyéramos la palabra de Dios y como el mismo Salmo le dice, aquellos que confiamos en Dios, sabemos que no nos faltará nada. Aquí lo dice en el versículo 10 del Salmo número 34. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Generalmente no me gusta ni dar testimonios, no me gusta ponerme como ejemplo. Desgraciadamente, como solamente nos ponemos por este medio, pues qué mejor ejemplo que para nosotros. Desde hace 2003, desde hace 21 años que decidí entregarle mi alma al Señor, mi espíritu, mi vida, todo desde que decidí entregárselo, jamás nunca me he quedado sin comer. Jamás, jamás, jamás. Así sean manjares suculentos de un restaurante caro, así sea un taquito de frijoles que hay en la casa. Frijoles aquí en los mexicanos, comemos mucho frijol, por eso nos hacen burla. Pero si supieran lo sabroso que son, pero bueno, jamás nos ha hecho falta nada. Jamás me ha faltado un vaso de agua, jamás me ha faltado cuando el Señor, nos los da una agüita de frutas. Ahora que pasamos por esta situación, mi esposita y yo, créanme, estaba aterrorizado por todos los gastos.
estaba yo que dije, no me va a alcanzar. Y de hecho algún día les platicaré cómo el Señor realizó un milagro en mi vida. Ni siquiera es un milagro económico, es un milagro. El Señor no tiene milagros específicos. Un milagro es una interrupción a las leyes de la naturaleza. Y soy testigo de cómo el Señor actuó en mí, mostrándome un milagro cuando yo estaba desesperado y más, porque mi esposa necesitaba medicamentos, mi esposa necesitaba un tratamiento, necesita un tratamiento, está llevando un tratamiento, y cuando yo sentía que no tenía más que 200 pesos en la bolsa, era todo lo que tenía, y el Señor actuó de una manera, hasta se me enchina la piel, porque mi oración no fue, yo declaro que el día de mañana voy a tener 1,000,000 de pesos para poder sobrellevar mis gastos. Yo arrebato las riquezas que el Señor me ha prometido. No, mi oración fue humillarme ante Dios, ponerme de rodillas y decir, Señor, nunca me has dejado, perdóname por mi desconfianza, perdóname por mi temor, pero yo sé que tú me vas a dar lo que necesito, Señor. Y aunque no me lo dieras, nuestra obediencia, nuestra lealtad no va a cambiar hacia ti. Híjole, no, fue increíble lo que hizo el Señor conmigo ese día. Fue una serie de circunstancias que me llevaron a un lugar donde fue increíble, verdaderamente increíble lo que pasó, cómo, de qué manera me bendijo el Señor. Disculpen ustedes, tengo aquí a mi perro. Pero sí, lo que dice la palabra del Señor es verdad, y no tenemos por qué confiar en hombres que nos dicen que declaremos, que nos dicen que arrebatemos. No tenemos que confiar en ellos. Donde tenemos que depositar nuestra confianza es en el Señor y en su palabra, porque en su palabra está la respuesta a todas nuestras situaciones, y es en quien debemos confiar absolutamente en todo, absolutamente en todo. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso es tan importante. Por eso el Señor nos llevó a este ministerio. Nosotros, a los que conocemos, a los que llevamos a la presencia del Señor, a los que les damos clases, es obligatorio que lean la palabra de Dios. Obligatorio. Tenemos por ahí dos varones avanzados en clase, que inclusive a ellos no solo les decimos que lean una versión, a ellos les decimos que lean por lo menos 3 versiones para comparar y obtener más luz. Ese es el objetivo de las versiones, de las traducciones de la Biblia, tener más luz acerca de lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de su lectura. Por eso es importantísimo, no dejen de leer la palabra, no dejen de leerla nunca, por favor. Bueno, les ofrezco una disculpa por este perro latoso que tengo aquí. Como está lloviendo, los tengo a los 4 perros en el despacho y están que ya quieren comer. Ya en un ratito, acabando el video, ya les voy a dar de comer a los 4 canijos que tengo aquí. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 24 del libro Hechos de los Apóstoles, y escrito está: defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos y por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad.
ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando el templo, me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estemos entre ellos, prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descienda el tribuno Lisias acabaré de conocer de su asunto. Y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, ¿cómo se llama? La primera parte del procedimiento contra Pablo, ¿no? Del juicio contra Pablo, totalmente injusto, es lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, un juicio injusto. Pablo no estaba atacando a Roma, él era romano. Pablo no estaba yendo contra el gobierno, Pablo no estaba yendo contra el emperador, Pablo no estaba yendo contra ningún rey. Simple y sencillamente eran cuestiones de la ley de los judíos. De hecho, Félix, después de escuchar a Lisias, después de escuchar a los judíos y después de escuchar a este Tértulo, tendría que haber soltado a Pablo. ¿Por qué? Porque no era algo de que atacara la justicia romana, sino que era algo que que los judíos lo acusaban de decir mentiras sobre su ley. Pero era un asunto religioso y que tenía que ser juzgado por ellos mismos. Pero al pueblo judío, por mucho que su ley dijera que podían apedrear a alguien así, Roma se los había prohibido porque Roma era la única que tenía el poder de decidir quién vivía y quién moría en ese momento. Entonces por eso lo acusaban y lo acusaban, y tuvo el infortunio Pablo de tener ¿cómo decirlo? De tener en su juicio a un corrupto, a este Félix. ¿Por qué? Porque Félix lo que quería era dinero. Lo vemos en la palabra del Señor, que dice que lo mandaba a traer y lo regresaba y platicaba con él y se espantaba de lo que le decía Pablo, pero en realidad hacía todo esto para que Pablo le ofreciera un soborno. Pero pues, ¿con quién estaba hablando, no? Con Pablo, el intachable. Y al no recibir dinero, 2 años estuvo ahí Pablo, estancado su juicio, estancado su procedimiento, hasta que llegó este nuevo gobernador llamado Porcio Festo. Y mañana vamos a ver qué determina Porcio Festo en cuanto a Pablo. Pero bueno, ya con eso terminamos la lectura del día de hoy, esperando que el día de mañana el Señor nos dé la oportunidad de estar nuevamente presentes todos nosotros para que sigamos glorificando a Dios por medio de la lectura de su palabra. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cada día que leemos aprendemos cómo debemos comportarnos, cómo caminar en santidad, cómo muchos de nosotros fuimos o estamos siendo engañados por esos lobos rapaces que se dicen ser pastores. No son más que falsos pastores y falsos maestros que quieren que los obedezcamos, pero para su beneficio particular, para su beneficio propio, Señor. Poco les importa la salvación, el crecimiento de la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, porque no predican sino más que lo nosotros queremos oír. Señor, en tu palabra dice que se amontonarán maestros conforme a nuestras propias concupiscencias, que solamente dirán lo que queremos oír, Señor.
No queremos oír de tu juicio, no queremos oír de tu juicio venidero, de tu ira que derramarás sobre todos aquellos tus enemigos. No queremos oír acerca de que hay un infierno para todos aquellos que estamos en pecado, para todos aquellos que decidieron de manera consciente darte la espalda. No queremos oír acerca de la tribulación en la cual purificarás esta tierra tuya, esta creación tuya, Señor, para tus santos elegidos. Solamente queremos oír cosas buenas, pero no queremos oír la verdad de tu palabra. Señor, guíanos, enséñanos, muéstranos cómo vivir verdaderamente en santidad, cómo vivir una vida que sea agradable a tus ojos. Perdónanos, Señor, cuando caigamos en pecado, perdona nuestras transgresiones, nuestra impiedad. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, perfecto solamente eres tú, pero que luchamos cada día por tratar de agradarte, por hacer las cosas bien, Señor. Mira nuestro corazón y verás que en nuestro corazón no hay más que un deseo de servirte. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya cuando estemos a punto de caer en tentación, que nos aleje inmediatamente de ahí y que podamos seguir, Señor, practicando el bien. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.